Está con nosotros la señora Rosana Ramírez, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por interesarse en este grupo. Muchas gracias por invitarnos. Buen día a todos los que están escuchando, a la familia Astea. Y sí, estamos acá porque el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización del Autismo. Y bueno, en Argentina nos coincide con esta fecha tan cara para los argentinos del Día de Malvinas. Pero siempre, cada año, nosotros desde el 2019 que formamos Familia Astea Iguazú, gracias a Lorena Aguilar, que es la que tuvo la idea de juntarnos, de hacer concientización, empezamos a reunirnos y hacer algo ese día para informar a la comunidad, porque si bien hace 30 años que ya se trabaja con autismo, se desconoce mucho, hay muy poca información eh, general, digamos, que nosotros día a día nos encontramos con esas barreras y para eso hacemos esta concientización. Totalmente, tenés razón, hay mucha desinformación también al Ujú. respecto y esto perjudica mucho las vidas. Bueno, pero aquí en Puerto Iguazú se va a realizar una barrileteada. Sí, nosotros siempre hacemos caminata y este año le sumamos barrileteada, una idea que tuvo también Lorena. Y el Hotel Panoramic nos cedió el espacio gratuitamente del parque, que es un hermoso lugar, una vista para hacer ahí la barrileteada. Entonces a las 16 horas salimos de la esquina Victoria Aguirre y Córdoba, que es donde siempre salimos, y ahí vamos hasta Avenida Brasil, hasta el Hotel Panoramic, y ahí barrileteada y actividades con los niños, porque también va a haber una profesora de teatro que va a hacer eh, unos actividades con banderas, con burbujas, todo siempre respetando la condición de nuestros niños, que a veces son hipersensibles a ciertos Claro. sonidos. Entonces no hacemos actividades así con parlantes, con este batucadas, cosas así que puedan incomodar. Y hasta las 19 horas va a ser la barrileta. ¿A partir de qué hora? A las 14 salimos, perdón, 16 horas salimos de la Victoria Aguirre y terminamos, finaliza el evento a las 19 horas. ¿Y los barriletes se consiguen en el lugar o los que quieran participar lo tienen que llevar? Sí, las dos cosas. Tenemos papás que se llevan sus barriletes y también tenemos barriletes extra para los que no tuvieron tiempo de hacer o no consiguieron. Vamos a tener ahí barriletes para ofrecer a la gente que Aparte nos es, donaron los barriletes, no qué tienen que bien, comprar. no los tienen que comprar. No, no, fue una donación Ah, o que... sea que si llegas temprano, te dan Sí, tu sí, sí. bien ahí, qué lindo. Y aparte, esto es sería una actividad como inclusiva también, porque Sí, la gente con autismo, más que nada los niños, se tienen que alejar donde hay mucha gente, donde hay mucho ruido, y es como, lo veo yo como una actividad de enseñanza muy interesante, porque como vos decís, desconocemos muchísimo sobre el autismo. Pero bueno, para la gente que nos está escuchando y desconoce todo esto, ¿quién mejor que vos, que sos psicopedagoga, tenés un chico con ujú. autismo y nos podés contar cuáles son las características, cuáles son los síntomas? ¿Cómo te das cuenta que tu hijo tiene autismo? Sí, yo siempre le digo a los papás que yo estoy en los dos frentes, estoy de los dos lados. Sí, Eso es muy importante, la detección temprana, porque en el autismo cuanto antes se atiendan estos signos, el pronóstico es mucho más favorable. Entonces, el autismo es un trastorno neurobiológico. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro de la persona, cuando se está formando en la panza de la mamá, puede que tenga alguna deficiencia en su desarrollo. Entonces, esto aún no se sabe por qué, en el mundo no se sabe la causa. La tendencia es que puede ser genético, es lo que más se está estudiando, pero aún no se sabe. Algunos dicen que son causas ambientales, otros dicen que puede ser una intoxicación por alguna vacuna o por alguna enfermedad del nacimiento, pero la causa aún no se sabe. Entonces puede ser también un desarrollo normal y después del año presentar signos
que eso nosotros llamamos signos de alerta, que los padres muchas veces no se dan cuenta, o si son padres primerizos también es más difícil, de que el bebé, por ejemplo, no responde a los estímulos de alrededor. Dicen, ay, es un bebé re tranquilo, porque no, cuando uno le habla no te mira, o uno hace sonidos alrededor y es como que él no te está registrando, no se ríe con las personas que se acercan cuando uno se acerca a un bebé y le hace caritas, generalmente el bebé se ríe, te reacciona. Claro. Y son bebés así muy inactivos, muy pasivos. Entonces por ahí para los papás no le dan mucho trabajo en esos Claro. primeros meses, pero ese es un gran indicador. Otro es que los bebés no duermen, el trastorno del sueño. Toda la noche se pasa activo o llorando o molesto, no duerme. Eso, un bebé que no duerma todas las noches es indicador de algo. Porque bueno, los bebés pueden tener cólicos, qué sé yo, pero es algo que llama la atención. Que no duerma una criatura desde el que nació hasta los 2 años es un indicador que hay que consultar. Después suelen tener comportamientos que son estereotipados, repetitivos. Por ejemplo, le gusta un dibujito y quiere mirar ese dibujito o esa canción, y si le cambias se desorganiza totalmente. Hay chicos que entran en crisis que no se puede controlar. No es como un berrinche que vos le cambias por otra cosa y el bebé, bueno, se conforma y quiere algo, y vos le cambias por otra cosa y dice, bueno, llora un rato y se conforma. No, el trastorno del espectro autista desregula esas emociones, y él es algo que no puede controlar, es algo que es algo que le manda al cerebro, que hace que reaccione de esa forma. Entonces, otro gran signo es la falta de lenguaje. Un niño a los 2 años tiene que hablar como una persona adulta, tiene que tener un vocabulario bastante, bueno, no soy fonoaudióloga, pero hay indicadores de tantas palabras que tiene que decir un niño a los 2 años. Entonces, si a los 2 años el niño no expresa palabras, es un indicador. Entonces, puede que no sea autismo, puede que sea un trastorno del lenguaje, pero si tiene esas 3 cosas, esos 3 grupos de signos, de que no reacciona al ambiente, no habla, no expresa palabras, tiene comportamientos extraños, que le llamamos nosotros estereotipados, rígidos, ahí engloba lo que es el trastorno del espectro autista. ¿El autismo es igual que la discapacidad cognitiva? En el autismo, por eso se llama espectro autista, porque puede tener discapacidad intelectual o no, porque el cerebro es único en cada uno y se desarrolla. Claro. Entonces puede que esa área del cerebro no esté afectada y su inteligencia sea promedio. Inclusive hay chicos con inteligencia superior. Acá en Iguazú yo conozco 2 que tienen inteligencia superior, son genios. Mira vos. Y hay chicos con retraso, sí, madurativo. Mi nene, por ejemplo, tiene retraso madurativo. Y ahora me acuerdo otras cosas que hablamos con las mamás siempre, que siempre es un combo, nunca hay un autismo perfecto, autismo. Siempre está en comorbilidad con trastorno de la alimentación, trastorno del sueño, retraso madurativo, retraso del lenguaje. Entonces, tenemos que andar de una terapia a otra. Una de las personas con autismo tienen dificultades para concentrarse en un solo sonido. Y es por eso que evitan la multitud de personas, el ruido, mucho ruido. Tienen, corregime vos si estoy equivocada, le ponen prioridad a un sonido. No, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros podemos poner de frente un sonido y de fondo otro. Ah, es al revés. Ellos no, ellos escuchan todos los sonidos a la vez, entonces es una perturbación. Eso es lo que les hace mal. Sí. Ahora, cómo ayuda pasemos a la parte de psicopedagoga, ¿no? La tuya, una psicopedagoga, una psicóloga a un paciente con autismo? Y bueno, la psicopedagogía se ocupa de las dificultades de aprendizaje. Entonces, en el autismo, por estas cuestiones, por ejemplo,
la rigidez en el pensamiento que tiene el autismo, las conductas estereotipadas y bueno, el retraso madurativo pueden causar dificultades de aprendizaje, por ejemplo, de convivencia en el aula. Una de estas es los sonidos del aula, que generalmente se hace una reducción horaria porque a los chicos les perturba la cantidad de chicos en la escuela, los ruidos de las mesas, cuando hay actos, esas cosas tratamos de evitar. Bueno, y las actividades escolares se adaptan de acuerdo a la capacidad del niño. Si es una inteligencia superior, bueno, se le va a dar actividades extras a la maestra para que trabaje o le tenga de ayudante de su aula. Y bueno, si tiene retraso madurativo, se adaptan las actividades para que vaya al ritmo del niño. Es difícil este trabajo con las escuelas. ¿Están teniendo dificultades en algunas escuelas para trabajar de esta manera? Y sí, como en la vida las personas aceptan o no a la discapacidad. Yo creo que tiene que ver con el desconocimiento, que por ahí uno tiene miedo a lo que uno no conoce. Entonces también esa es nuestra meta de informar a las escuelas de que no tengan miedo, que el autismo no es contagioso, que no va a perturbar a la calidad de vida del aula, porque por ahí el docente piensa, yo planifico algo y este chico me arruina toda mi planificación. Eh, y no, hay escuelas y escuelas. Tenemos escuelas que trabajamos excelente con los docentes que te abren las puertas sin decirle nada, te dicen cómo puedo ayudar, decime qué puedo hacer. Y hay otras escuelas más resistentes que dicen no tenemos cupo, que me pasó a mí, que recorrí escuela para incorporar a mi hijo. Le pasa a muchas mamás que dicen no estamos preparados, no tenemos cupo. Y bueno, ante esa situación nosotros tratamos de no luchar, de no ir, porque podemos poner una carta de documento, porque es un derecho a la educación de nuestros hijos, pero si entra ya en un ambiente así, no creo que siga favorablemente. Entonces buscamos otras escuelas más. Es acá la parte de la inclusión, ¿no? Bueno, Ujú. esto que te pasó a vos con el autismo, con tu hijo, me pasó a mí y mi hijo no tiene autismo. A mi hijo le falta un brazo, pero porque le falta un brazo, hubo una escuela en particular, no la voy a Ujú. nombrar, pero a mi hijo no lo aceptaban, no lo aceptaban. Es más, me mandaban a la escuela Ajá, especial. eso también, Me mandaban sí. a la escuela especial y yo digo, pero llegué a decirle a una maestra, le falta un brazo, no le falla la cabeza, le falta un brazo, no tiene otro problema, entiende, escribe. eh, Fue tremendo para mí buscar un lugar Ujú. hasta que, bueno, encontré un lugar y sinceramente me llamó poderosamente la atención. Como yo soy de pelear por mis hijos, en esa escuela en particular quise pelear con la maestra. Quería saber el motivo, el por Ujú. qué. Y resulta que me dijeron lo mismo que a vos. No, mirá, Micaela, no estamos preparados Ujú. para tener un chico así. Sinceramente, En me el llamó mucho la 2022, atención, digo sí. yo, no estar No, bueno, preparado. eso, mi hijo hoy tiene 12 años, te hablo de Ajá. añitos atrás, pero me llamó mucho la atención, porque ¿en qué te tenés que Ujú. preparar? Contale a los alumnos, a los padres en una reunión que se nace con capacidades Ujú. diferentes y chao, hay que Ujú. incluirlos. Qué tremendo, ¿no? Sí, y es un paradigma antiguo que también tenemos que cambiar, que el paradigma actual es el paradigma de la inclusión, Sí. de que todos tenemos derecho a vivir en una sociedad y a tener educación, tener salud, recrearnos, tener... una de cada 6 personas tiene discapacidad adquirida, que puede ser por un accidente, por una enfermedad o desde el nacimiento. Entonces, eh, en una sala hay seguramente una persona con discapacidad. Claro. Es algo que tiene que ser cotidiano, entonces para eso tenemos que estar nosotros, la familia TEA, informando. Y lo de la escuela especial, también quiero aclarar que no por tener autismo tiene que ir a una escuela especial, Ujú. porque la nueva ley de educación dice que los padres eligen a qué escuela llevar a sus hijos y la escuela le tiene que aceptar. Esta es la nueva ley, es decisión de los padres a qué escuela le lleva. Entonces cuando una directora le dice tenés que llevarla a la escuela especial, no, si yo quiero llevarle a esta escuela, le traigo a esta escuela porque es derecho de mi hijo.
Y se tienen que adaptar en la escuela Ajá. y es bueno, yo por ejemplo hice reunión con los padres desde el Ujú, jardín de infante, yo hacía el cumpleaños al revés, ujú, así, yo buscaba la manera, ujú, bueno, pero cómo podemos, la sociedad, cómo los puede ayudar? Porque es algo de todos los días, ujú. concientizamos ahora, pero es algo de todos los días. Sí, nosotros vamos siempre, ahora una mamá estaba hablando de ir de lo micro a lo macro, entonces contarle a tu vecino de al lado, a la maestra de tu hijo, esto de que el autismo es un trastorno neurobiológico que tiene estas características, que eh, no va a contagiar a nadie, no va a hacer mal a nadie. Lo que necesita es vivir en una sociedad para tener una mejor calidad de vida. Entonces, después estudiar, trabajar como cualquier persona. Estaría bueno que, por ejemplo, en esos grupos de barrio, Ujú, ¿no? Viste que sí. ahora tenemos la posibilidad del grupito de WhatsApp del Ujú, barrio, las reuniones barriales, que los vecinos, el presidente, la comisión de barrio pregunte, en nuestro barrio tenemos alguien con ujú, autismo, un chico, un adulto. Así los vecinos se informan, porque a veces ujú, también desde la ignorancia ujú, actúan mal, y ya saben que no tienen que levantar mucho el volumen ujú, de su equipo de sí. música, que en Navidad no tienen que estar Ujú, reventando cohetes a lo loco porque están afectando a alguien, además de que sabemos que también afectan a los animales. ajá. Estaría muy bueno que se utilicen los grupos de WhatsApp, las redes sociales, tu Facebook, que usa para los memes, usa para esto Sí. también, ¿no? Inclusive ahora tenemos una invitación de la Cámara de Comercio de Iguazú que está interesada en capacitar a los empleados de comercio en la atención a las personas con autismo y otras discapacidades, porque también ha pasado una situación en una heladería de un nene que tuvo una crisis y no se sabía cómo manejar. Entonces, desde la Cámara de Iguazú se interesaron y bueno, también estamos preparando esa capacitación porque, por ejemplo, otra característica es que no pueden esperar, son muy ansiosos, entonces, por ejemplo, si tienen que esperar en una fila, que sepan que las personas con discapacidad tienen prioridad y hacerle pasar antes para evitar una crisis. Un, entonces, se soluciona rápido ese. Y son leyes que hay que dar a conocer. A ver, Ajá, el cartelito en el banco, por sí, favor, personas, falta, ¿eh? ajá, El cartelito afuera del banco, afuera en ANSES, en la ujú, municipalidad. Cartelitos a las personas que tienen ujú, prioridad, como por ejemplo las personas con autismos. Yo me tengo que ir, pero este tema es realmente interesante, así que te invito para próximas ujú. charlas, está abierta la posibilidad, porque esto lo tenemos que hacer Todos siempre, los días. concientizar siempre, así que estás invitada. Bueno, te voy a contar rápidamente, ya me